Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de la formación de los 5 pasos. En este caso vamos a tratar en esta serie el tema de la formación del universo y el sistema solar. Bueno, empezaremos tratando en una línea de tiempo, situando en una línea de tiempo, la formación del universo. Podemos fijarnos en esta línea de tiempo, aunque no se vea muy bien por los nombres. Podemos fijarnos los sucesos ordenados de izquierda a derecha que fueron sucediendo. En un primer momento, si nos situamos a la izquierda del todo, podemos entender que nos encontramos en la situación del huevo primigenio, el átomo primigenio. ¿Qué es el átomo primigenio? Es la condensación de toda la materia absoluta en un punto más pequeño que un átomo, por unos valores de temperatura y presión muy elevados. Bien, como podemos ver, en este momento el primer segundo del universo elevado a 10 por elevado a menos 43, es decir, si cortáramos ese segundo 43 veces, hiciéramos una única porción, es decir, 0,43 ceros 1. Serían bueno, es un número ínfimamente pequeño, es tan aberrante que no podemos llegar a imaginarlo, simplemente numéricamente. En este momento es cuando se produce el desligamiento de las energías, cuando se separa la gravedad de este cúmulo de superfuerzas que estaban generando las 4 fuerzas del universo, y da paso, como podemos ver en el siguiente, de a 10 elevado a menos 36, a la gran unificación y la inflación. Ya hablamos de esto, hablábamos anteriormente en los otros vídeos que hice y comentábamos de que la inflación era este proceso en el cual el universo se expandió a una velocidad tan grande que no es que se expandiera como tal, sino que consideramos que lo que sería el tamaño del universo ya lo cogió en su momento, es decir, todo su tamaño ya lo adquirió en ese mismo instante. Y ahora lo que se expande es la materia en ese movimiento constante. Como podemos ver, dentro de ese mismo primer segundo se separa la energía electrodébil, la cual es muy importante, puesto que forma parte de la interacción de los átomos entre sí. Y bueno, siguiendo en la línea y sin pararme mucho, pero podemos ver cómo aparece del primer segundo a los 3 primeros minutos de existencia. Podemos ver en el primer segundo cómo empieza a aparecer el hidrógeno, sería el átomo primigenio, y lo veremos en el siguiente vídeo de esta serie. Veremos cómo es el primer átomo que existe en la tabla periódica, puesto que está formado únicamente por un electrón y un protón, una carga positiva y una negativa. Sería la base. Más abajo de ello, en equilibrio de cargas, no podríamos ir. Incluso luego podemos ver que 100 segundos después ya se ha formado el deuterio, y de 100 a 300 segundos después se ha formado el helio. Estos son variaciones, modificaciones del mismo átomo de hidrógeno. El deuterio, si no me equivoco, era además es tóxico, es interesante para lo pequeño que es y es tóxico. El deuterio, si no me equivoco, era un hidrógeno que tenía protones, que tenía neutrones. Ya sabemos que los neutrones afectan a la masa, pero no afectan a la carga, puesto que son neutros, pero sí tienen masa. Y luego el helio, que sería el siguiente átomo en la tabla periódica, después del hidrógeno sería el segundo. Podemos ver cómo se empiezan a formar, puesto que
teniendo hidrógeno podríamos formar, a base de romperlo y modificarlo, podríamos formar todas las partículas del universo posterior. Y es que los soles son eso, son grandes fábricas de hidrógeno que están haciendo unas reacciones químicas tan potentes que están creando nuevos elementos a través de la fusión de protones, electrones y neutrones dentro de ellos. Por eso, como podemos ver, a este espacio de 1 segundo a 3 minutos de vida del universo lo llaman la nucleosíntesis. Y si vemos el enorme salto que conlleva de estos 3 primeros minutos de vida a 70.000 años de vida, donde podemos ver dominación de la materia, cuando hace referencia a toda la materia que existe, a toda la materia que ya existe física, debido a este enfriamiento, debido a este proceso de expansión y materialización de la nucleosíntesis, y la luz. Es el momento en que aparece la luz, entre 70.000 años y 100.000 años. De hecho, podemos ver cómo lo comenta como radiación cósmica de fondo. Alguna vez os hablé incluso lo habéis visto en uno de los vídeos que os puse, la radiación cósmica de fondo, la foto más antigua del universo, por la cual podemos saber que la inflación se produjo en un momento determinado toda igual, porque podemos ver que hay los mismos rangos de energía y calor en todos los puntos del universo. Si se hubiese ido expandiendo, las zonas más lejanas serían más frías que las más internas, pero tenemos que las lejanas y las internas tienen el mismo calor, con lo cual sabemos que se tuvieron que expandir al mismo momento. Es decir, la hiperinflación se produjo en una décima tan pequeña de segundo que a duras penas había modificación de temperatura y energía entre lo que sería lo más externo del universo y lo más interno. Por eso es tan importante esta radiación cósmica de fondo que nos muestra la homogeneidad del universo. Y bueno, pasando de la recombinación a las épocas oscuras, podemos ver ya en amarillo cómo nos empieza a hablar de la formación de las estrellas, de formación de galaxias y del sistema solar. Ya lo vemos que las estrellas se forman 200, 400 millones de años después, 600 millones de años después de este Big Bang, ¿no? Esta hiperinflación, se produce esta formación de galaxias, y dentro de las galaxias y la Vía Láctea, nuestro sistema solar, la formación de la Tierra, 9.000 años después, 9.500 millones de años, perdón, no años, 9.000 millones de años después, se forma la Tierra, y 9.500 millones de años después se forma la Luna, simplemente como detalle de ver qué inmensamente aberrante es este proceso de la creación de nuestro sistema solar, cuántos miles de millones de años ha llevado. No, de hecho, aquí podemos ver de una forma muy interesante, muy bien representada, podemos ver en esta escala cómo en esta porción de segundo tan pequeño se produce y se termina la inflación cósmica, como antes de terminar este primer segundo de vida, es decir, si un segundo lo partiéramos en 1.000.000 de partes y cogiéramos una única parte de ese 1.000.000 de partes del segundo, aquí es donde se forman los protones. Esos protones que sabemos que son dentro del átomo esta carga positiva, que también lleva masa. De hecho, ya vemos que 100 segundos después del Big Bang ya tenemos deuterio, helio y litio, que sería el siguiente después del helio. Ya son sintetizados, como estábamos viendo. Y de hecho ya vemos el salto de 100 segundos a 100 millones de años después. Las primeras estrellas toman forma. 500 millones de años después ya empiezan a reconocerse cúmulos como galaxias, y tenemos que 4 billones de años después ya tenemos formaciones de estrellas. Y de hecho podríamos ver que todavía sigue más. Esta imagen no es que se vea muy bien, pero casi nos interesa simplemente por un detalle que podemos observar aquí.
13.700 millones de años después es el momento actual en el que nos encontramos. 13.700 millones de años después del Big Bang. Este es el lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Aquí, en esta enorme galaxia que llamamos la Vía Láctea, y donde podemos ver dónde nos encontramos. Nosotros nos encontramos en uno de los brazos exteriores de esta galaxia llamada la Vía Láctea. ¿No? Además, recordemos esta forma que tiene la Vía Láctea, puesto que veremos que los sistemas y todo acaban siendo fractales de la misma. Siempre este movimiento circular será la base de la formación. Aquí podemos ver nuestro sistema solar, tan comúnmente conocido, todos lo hemos estudiado en la escuela, ¿no? Con todos los planetas, el Sol, como la estrella central de nuestro sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que ha sido degradado hace unos años. Sabemos que ya no tenemos 9 planetas, tenemos 8, y es como un planeta enano. De hecho, esto se hizo, no se explicó muy bien, y claro, la gente es como, ¿por qué? Se nos obligaron a estudiarlo y ahora me lo quitas. Sí, pero es por una explicación muy sencilla, porque detrás de Plutón existen más cosas, más elementos. Nuestro sistema solar no solamente es esto. Por ejemplo, podríamos hablar que entre la Tierra y Marte hay, en cierto determinado punto, hay un cinturón de asteroides muy conocido. De hecho, por ello, cuando la Tierra atraviesa en agosto atraviesa esa zona del cinturón de asteroides, es tan famoso lo que le llaman, creo que son las lágrimas de San Lorenzo, que es un cúmulo enorme de meteoritos, sí, bueno, de estrellas fugaces, como llamamos, que son estas pequeñas rocas que interactúan con la atmósfera, atraídas por la gravedad, y con toda esa enorme aceleración adquieren una temperatura tan alta que se desintegran. De ahí el llamarazo que producen, y por eso las vemos como esa luz que corre por el cielo. Pues se producen por eso, es decir, igual que eso podríamos hablar de muchísimos más elementos que están en nuestro sistema solar, pero que solo los estudian los que estudian más astronomía y física. Y de hecho, después de Plutón tenemos 2 planetoides, planetas pequeños, que recibirían una clasificación similar a Plutón. Entonces, en una convención de físicos y astrónomos, les tuvo en un debate, porque dijeron, si aceptamos a Plutón como planeta, deberíamos aceptar los otros 2 también, y entonces pasaríamos de tener de 9 a 11 planetas en el sistema solar. Se decidió por convenio que era más cómodo quitar a Plutón para que los estudiantes solo estudien 8 que añadir 2 más. Es una tontería, pero simplemente es por eso. Cuando se sucedió el cambio era por esa tontería, pero fue por ese detalle. Y aquí pues vamos a hablar de la formación del sistema solar. Como podemos ver, la formación del sistema solar, aquí a la derecha, esta imagen, de hecho podemos ver que nos recuerda mucho, ya os dije, acordaos de la Vía Láctea, porque veremos que es como una fractalidad. Podemos ver que en la imagen de la izquierda, el 1 hace referencia a un sol, un planeta, una estrella que explota. En este caso parece que se convirtió ya en una enana roja a punto de entrar en una explosión que cuando explota se convierte en una nube de gas, de polvo, de toda esta enorme factoría química que comentaba al principio que se produce dentro. Explota, se expande y deja lo que se llama una nebulosa, una neblina. Podemos ver en la imagen de la derecha, podemos ver que aquí ya está en movimiento, como representarían las figuras 2 y 3 y 4, están en movimiento todas estas masas de gas, de polvo. Los elementos más ligeros empezarían a ir acercándose por efecto de la gravedad hacia el centro. Siempre desde la nebulosa empezarían a ir chocando, empezarían a ir uniéndose, y poco a poco, al ir uniéndose, cada vez serían más grandes. La gravedad siempre tiene el hecho de que cuanto más grande es una partícula, más fuerza de gravedad tiene contra otra, con lo cual la atrae con más fuerza. Así, cuanto más iría creciendo este cúmulo de materia, cada vez sería más grande y atraería más al resto, hasta el punto de que empezaría a crearse una bola inmensa de gases ligeros. Los más ligeros son el hidrógeno y el helio. En el centro, las materias más pesadas empezarían a girar por efecto de la gravedad en torno y empezaría a crearse un disco, lo que llamamos un protodisco,
un protodisco planetario, un protosistema. Como podemos ver, en la figura 2 nos lo representa como, con estas flechas, como va girando, y en ese momento todavía es una nube de gas, mucho polvo, pero cada vez se empiezan a ir juntando más, como vemos en la 3, que cada vez se van condensando más en ciertas órbitas estas partículas que cada vez van creciendo más y más y más. En la 4 todavía podemos ver cómo todavía crecen más y más y más. Y en la 4 podemos ver ya el fenómeno que sucede de la estrella. La estrella, cuando por fin está formada y empieza su verdadera reacción química, libera lo que se llama el viento solar. Es una radiación muy potente que la liberan todas las estrellas y que se llama viento solar porque en este caso afecta contra las materias más ligeras que existen, y entonces todos los astros, todos los satélites o planetas que se han ido formando alrededor, en ese momento, si no han conseguido más materia, ya no pueden conseguirla, porque este viento solar arrastra todas estas partículas más ligeras y las arrastra fuera de hasta donde deje de alcanzar tan fuerte la atracción gravitatoria, quedando, como podemos ver en la figura 5, el Sol en el centro y los planetas ya formados, aunque en ese momento todavía se encuentran muy calientes. De hecho, es por tanto choque, tanto movimiento, básicamente son esferas de lava, son esferas de líquido, es decir, de gas y líquido. Así es como el planeta se formó. Y por ello era tan maleable, porque era básicamente una esfera de líquido volcánico. Poco a poco se fue enfriando. En este momento, cuando ya dejó de recibir colisiones, se fue enfriando. Y bueno, esto lo puedo comentar muy rápidamente, simplemente por varios experimentos que se hicieron postulando una atmósfera como la de aquel entonces. Se hicieron varios experimentos en probetas aplicando todo este tipo de situación. O sea, estos gases inorgánicos, una situación que no era apta para la vida, electricidad, radiación, etc. Y se comprobó que cuando se analizaba lo que resultaba, quedaban algunas partículas, algo de material orgánico, orgánico sencillo, lo cual postula que posiblemente por ahí iban las condiciones del planeta antes de existir la vida. Bien. De hecho, podemos ver, como lo estábamos comentando, siguiendo en lo mismo, podemos ver en la imagen de la derecha esta nube de gas que comentábamos como la nebulosa, y cómo en el siguiente paso podemos ver cómo se empieza a ir condensando, empieza a ir formando este protodisco, como en la tercera imagen todavía ya está más condensado, y de hecho vemos como toda la banda azul en la parte de fuera, cómo está expulsando todas esas partículas ya con el viento solar, hasta que por fin en la última queda el sistema solar ya formado. De hecho lo vemos a la izquierda, lo vamos viendo, ¿no? Como tenemos ese protosol en el centro, proto de esa raíz de proto que indica en formación o antes de, ¿no? Y podemos ver los planetesimales y los protosoles que se van formando. Aquí tenemos el protosol en el centro, los planetesimales, incluso podría llegar a crearse con 2 soles, incluso 3, creo que hay sistemas solares así en el universo. Y bueno, y esta sería la historia de la formación del sistema solar.